Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. ¿Cómo están? Ahí sí. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, Dios todo misericordioso Rey, que vives y reinas por todos los siglos. Porque tú eres bueno y misericordioso, y tu nombre es grande, digno de ser alabado y glorificado. A ti venimos nuestro, para que nos enseñes tu palabra, y para que esta palabra no sea simplemente escuchada con los oídos, sino que sea recibida con el corazón y puesta por obra en la vida individual, cada uno luchando, resistiendo, afirmándose, empujando, perseverando para vivir en esta palabra que tú nos has dado, hasta que en realidad se cumpla lo que así planeaste que se cumpliera en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos, Dios nuestro. Amén. ¿Todo bien? ¿Cómo han estado? Si quieren puede prender la luz aquella, la de atrás. Yo no había prendido porque estaba solo. Todavía ven. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van? Si la prendes, no los miro. Los miro oscuros. Que no vaya a ser eso profecía, ¿no? Pues gracias, aquí estamos. Ok. No podía estar con ustedes el miércoles, pero aquí estamos ahora. Vamos a ir trabajando en la forma de conducta en la vida plena en la que hemos estado estudiando. Sí, ¿para qué? ¿Cómo va el Evangelio? ¿Cómo va?
¿Los asustaron? Entonces le seguimos así nomás. No plática. Le está costando trabajo, están sintiendo más duro, se está haciendo el camino más deleitable, la palabra está cayendo al suelo. Ajá. Ya no sienten lo duro como lo tupido. Duro y deleitable. Duro y macizo de aquí para allá o de allá para acá. ¿Ah? Como sea. Como la piedra. Ok, Hebreos 13. Hebreos 13:1. ¿Lo tienes? En el nombre del Señor Jesús, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y a los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento y llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y se acaba Proverbios. Ya traigo Proverbios en la cabeza, ¿verdad? Se me hace que es el libro que sigue, ¿no? Ese sí, a puro garrotazo. ¿No? Puras instrucciones bien ricas.
¿Cómo va todo? ¿Tercera vez o cuarta? Bueno, si no han hecho nada, ¿qué? Pues sí, si no han hecho nada, no hay nada de qué preocuparse. Si la conciencia los redarguye, más grande es Dios. ¿Sí? ¿Me das un agua? Bueno, del amor fraternal hemos hablado antes, ¿verdad? En parte. ¿Qué es el amor fraternal? ¿Qué es? Más o menos una idea de lo que hemos hablado antes. Bueno, vamos a trabajar en ese amor fraternal. Recuerden esto, las cosas que hemos yendo a través de las diferentes clases es con el propósito que normalmente siempre les repito, es de aprender y aplicarlo. ¿Ok? Normalmente se está haciendo más difícil la aplicada, pero sí se puede alcanzar. Nada más que cuando la carga se hace dura, se tiene la tendencia de aflojarle en lugar de luchar por lo que es de ustedes. Entonces, esa área tiene que ser pasada, porque si no, de ahí hazte cuenta que de donde todo el mundo regresa. Porque, ¿por qué razón los israelitas regresaron prácticamente de la orilla del río Jordán a darse más vueltas al desierto? ¿Cuál fue la causa por la que ellos regresaron al desierto otra vez cuando estaban demasiado cerca de la tierra prometida? El acto más grande de la incredulidad. ¿Sí? Funciona de esta manera. Estas dos, está medio difícil ponerle el número 1, pero si yo le pondría el número 1 al creer, para que traiga como resultado el obedecer. Entonces, mucho como debido a la forma de prédica, se concentra mucho en el predicar en cuanto a la obediencia se refiere. Entonces se concentran mucho en la obediencia, pero se olvidan de la fe. Y eso ocasiona que la carga se haga bien dura y que venga una tras otra y ocasione que realmente se sienta demasiado la carga. Y la carga se siente demasiado dura por causa de la incredulidad, porque se está luchando en tus propias fuerzas y eso termina, pues no se va a poder. En las propias fuerzas lo hemos hablado antes, ¿verdad? No se va a poder alcanzar lo que estás esperando alcanzar. La vida que hemos aprendido se alcanza, sí, en medio de la obediencia, pero tiene que ir acompañada del creer o de la fe. Para todo, no se te olvide que para todas las cosas, la más mínima cosa que hagas requiere fe. El asunto es que se te olvida bien fácil porque las cosas que tú puedes hacer en tu propia fuerza, las haces y consideras y te das por justo porque estás haciendo las cosas, pero las estás haciendo fuera de la fe. Entonces cuando vienen las más difíciles, las que no puedes resolver con tu propia fuerza o no te alcanza tu fuerza para resolverlas, ahí es donde las manos se doblan y vienen
las diferentes luchas y los desánimos y todo eso, y ocasiona que pues realmente no se alcance. Tienes que aprender a ir peleando esta batalla, pero por medio de la fe, no por medio de tus fuerzas. Sí, recuerda, no se te olvide, mi padre trabaja y yo trabajo, pero yo no trabajo solo. Mi padre trabaja y yo trabajo. O sea, nunca andas en este camino solo, porque ¿qué dijo el Señor que vas a hacer fuera de Él? Recuerda, estar en Dios, como en el cristianismo se conoce, es simplemente ser miembro de una congregación o haber sido bautizado o haber hecho una oración de fe. Estar en Dios, en la vida real, es cuando tú vives creyendo o en la fe. Tal vez se entiende mejor creyendo porque representa una acción. Entonces realmente ahí estás en Dios. O sea, tú no tienes que hacer nada como hijo de Dios sin creer o sin estar creyendo en lo que estás haciendo, de que ya te ha sido dado para que tu propia forma de conducta dé frutos, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, el llamado que Dios te haya dado, todo funcione a la perfección, pero tienes que usar de la fe. Si no, hazte cuenta como sería, si no usar la fe es como hacer a Jesús a un lado. Lo voy a hacer en mi propia cuenta. Y debido a las prédicas y a la sabiduría obtenida, eso es bien fácil de hacer porque ya no se hace por la fe, sino se hace por el conocimiento que tú estás obteniendo. Y luego ahí vienen los otros enredos porque conocimiento terrenal, conocimiento espiritual no caben. Entonces vienen muchos enredos por causa de las mismas, a veces prédicas, porque incluso hasta en la misma Biblia se enreda. Entonces, aquí lo que el Señor está buscando es que este camino que Él te ha hablado únicamente va a ser caminado por fe. Si tú vas a dejar de hacer cualquier cosa mala, la única forma que la vas a dejar de hacer es por medio de creer en Dios y luego usando la fe dejas de hacerlo en cualquier cosa. ¿Sí no entendemos? Porque si haz de cuenta como que la misma presión y imagínate, todos presionados. ¿A dónde va a salir el amor fraternal? ¿A dónde sale? ¿Va a haber realmente amor fraternal? ¿Alguna vez han mirado ustedes el amor fraternal en medio del ajetreo? En medio del estrés, de la frustración, en medio de las cargas, cuando estás bien cansado de la carga, y luego llega tu hermano con cosas raras, tal vez no muy santas, tal vez santas. Porque cuando tú estás ajetreado, hasta de Dios estás enfadado. ¿Sí? Y lo primero que se quiere hacer es simplemente dejarla. Entonces, estas cosas que te estoy hablando del creer y obedecer, tienen que ir juntas, pero primero crees, luego obedeces. No obedeces para creer. Crees y por cuanto crees obedeces. Por cuanto crees haces. Por cuanto crees haces todos los mandamientos. Pero por la misma fe. Nunca en tus propias fuerzas. Porque de esa manera te vas a desgastar. Estás tirando golpes al aire. ¿Vas a vencer a tu enemigo así? No, porque si tú y yo nos agarramos a trancazos aquí y tú te paras allá y estás tire y tire trancazos y yo acá parado, llega un momento que te vas a cansar. Sin embargo, no me habrás pegado ningún golpe. ¿O sí? A menos que tengas superpoderes. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando tú peleas con tus propias fuerzas, eso en el mundo espiritual así se ve. Tus enemigos te ven de esa manera. Los malos espíritus te ven de esa manera, simplemente que tú estás acá tirando trancazos, como los cristianos de ahora andamos en guerra. Tire y tire trancazos y al aire. No, tienes que plantar tus pies en la tierra. Yo creo.
por cuanto creo hago. ¿Sí? Ya no tiro trancazos, van como la piedra de David, al punto débil. Solamente así vas a poder destruir todas esas cosas que a tus ojos son grandes y difíciles de dejar. El gigante era difícil de vencer para todos los israelitas, ¿o no? ¿A poco tus cargas o tus diferentes tribulaciones a veces no se sienten como que no puedes pasarlas? Esa es la misma situación en la que se encontraban los israelitas que tenían al gigante enfrente. Pero para ellos era difícil e imposible vencer a ese gigante porque estaban limitados a su propia fuerza. Estaban limitados a su forma de pelea y ataque. Entonces eso los limitaba demasiado. Llegó este chavalo, el cual no estaba ni entrenado en el arte de la guerra, y luego a veces eso, tal vez el entrenamiento como que estorba muchas veces, porque se quiere usar, pero la fe, simplemente la fe, es todo lo que necesitas creer en a quién estás siguiendo y quién te ha llamado para que tú puedas vencer todas las cosas que te agobian. O sea, cada una de ellas. Tienes que aplicar fe a la frustración, fe al estrés, fe al coraje, fe a lo que sea que se te atraviese, las diferentes tribulaciones o tentaciones o pruebas que así te vengan. O sea, tienes que aplicarle la fe a todo. Porque esa es una de las razones por las cuales hoy en la iglesia, en el mundo cristiano, el amor fraternal brilla por su ausencia, porque la mayoría de cristianos siempre andan cargados, llenos de sus propios problemas y afanes y preocupaciones, y lo último que tienen en su corazón para darle al prójimo es amor. Y como andan frustrados, va a ser más fácil cargar a los demás, va a ser más fácil criticar, va a ser más fácil juzgar mal, va a ser más fácil hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Todo por qué? No se está usando la fe. Y al no usarse la fe, eso ocasiona que la obediencia, fíjate, cuando tú no utilizas la fe o el creer en Dios, tu obediencia va a estar limitada a tu poder terrenal. Y vas a terminar queriendo obedecer una ley espiritual con fuerzas terrenales. Y ahí es donde el evangelio es una piedra en el zapato. Porque lo que fue puesto para afirmar viene estorbando. ¿O no? Viene estorbando para la vida nueva que ha sido dada. ¿Nos entendemos? ¿Han topado con eso? Donde la piedra, en lugar de ser un lugar donde tú te afirmes, te ha sido un fastidio. Es por eso. Es porque realmente pues no se está creyendo. Y yo les digo, por propia experiencia, no vas a llegar a ningún lado sin creer. La fe, si hay una cosa importante en este camino, es la fe. Estamos siguiendo a un Dios que no vemos, con ojos carnales. Lógico que necesitamos fe. Sí, y es necesario. Y lo que se quiere que aprendan es que no son versículos recitados. Es forma de vida vivida. Un versículo, tú puedes decir, sin fe es imposible agradar a Dios, pero no es lo mismo decirlo a tener el horno enfrente. Allí enfrente del horno es donde la fe se saca. Para eso está el horno ahí. Si Moisés no hubiera tenido un mar enfrente, ¿cómo lo abre? ¿O qué iba a abrir? ¿Ah? ¿Qué historia tendríamos ahora para contar si no hubiera habido un mar enfrente de él? Entonces las diferentes cargas o lo que sea que vienen o te esté sucediendo,
está allí para que sea removido por medio de la fe. Es importante que se aprenda a caminar usando la fe. Solamente ahí y únicamente ahí este camino es más fácil. De otra manera, va a ser una carga. Simplemente va a ser una carga. No estoy hablando tan siquiera de venir para acá. Estoy hablando de la vida real. De cuando andas bien ajetreado y te acuerdas que tienes que obedecer los mandamientos. Cuando andas lleno de estrés y te acuerdas. O sea, de esas cosas es de lo que es importante aprender, crecer, sacar lo que realmente pues conviene y de esa manera desarrollar. Pero sí requiere trabajo, va a requerir fe. Es todo lo que va a requerir. Pueden tener un buen matrimonio, un mal matrimonio. Una buena relación con hijos, una mala relación con hijos. Pueden tener lo que ustedes decidan. Si utilizan la fe van a tener todo bueno. ¿Qué puede ir mal con la fe? ¿Ven a dónde está la solución a todos los problemas? ¿A dónde? Bien fácil decirlo, ¿ah? Sí, es bien fácil decirlo. Es la solución. Es la fe, ahí está. Pero pues ya hemos aprendido y visto que no se resuelven las cosas por saber cuál es la medicina, ¿no? No se resuelve. Y como hemos hablado antes, o sea, ya con días aquí, ya con las mismas situaciones una vez y otra vez y otra vez, ya es bueno que se empiece a utilizar lo que se ha aprendido, ¿no? ¿Sí? Porque al final de cuentas, míralo de esta manera. Va a decir, ahí vas otra vez. Pero es que si tú no lo aplicas, el que sufre eres tú. O sea, yo nada más miro de lejos y me duele, pero ¿cómo te saco? Es como mirar a un flaco y darle de comer cuando no quiere. ¿Cómo? ¿Ah? ¿A quién? Sí. Yo por eso te digo, me puede doler. Y duele cuando se mira la situación. Pero ¿qué hago? Yo me puedo poner en tu situación al sentir lo que tú estás sintiendo, pero no puedo resolver tu situación. ¿Ven la diferencia? ¿Nos entendemos? Podemos orar los unos por los otros, pero al final de cuentas el asunto es que pues cada uno lo tiene que hacer. Podemos orar por unos por otros para ayudarnos en las diferentes batallas, pero al final de cuentas cada uno tiene que aprender que pelear su propia batalla. ¿O no? Sí, cada uno tiene, y ese es el asunto donde se tiene que aprender a trabajar en todos estos diferentes. Créanme, hace cuenta que cuando me voy, como si mirara mejor la situación. Va a costar irme más días. Sí. Ya me está gustando. ¿Sí? Entonces el plan es ese. ¿Sí lo están viendo? ¿Qué tanto tú quieres resolver las diferentes situaciones? Dios está aquí para ayudarte a ti. Está aquí para ti. Pero siendo Él tan grande, siendo tan poderoso, lo único que tú puedes agarrar de Él es lo que tú quieras agarrar. ¿Ok? Si tú quieres agarrar un montón, agarras un montón. Si tú quieres agarrar poquito, agarra poquito. ¿Sí? Pero está aquí para ti. Todas las diferentes clases que hemos tenido
han sido instrucciones específicas en cuanto a la forma de conducta para ir arreglándola hasta que el plan es eso, completos en Él. Y no es simplemente un letrero allí, no es simplemente un tema. Esas palabras completos no se van a quedar en el pizarrón. ¿Dónde tienen que estar? Se tienen que transferir de allí a allá. Y tiene que hacerse la real. ¿Y cómo la hacemos real? Cada uno tiene que trabajar en la propia. Yo sé y entiendo las diferentes situaciones que vienen, pruebas, tentaciones, todo eso, pero al final de cuentas, por ejemplo, yo me topé muchas de la misma manera, ¿sí? Pero si me dejo llevar por ellas, ¿a dónde llego? O sea, hace cuenta que no tengo futuro. Así que ese es el asunto primero que nada, para que tú puedas dar amor fraternal a tu prójimo, vas a tener que estar llenito de amor. Porque si las diferentes cosas que te puedan venir, te van a venir de una u otra manera, pero te digo, el plan es para fortalecerte, pero tú tienes que en realidad pues plantarte en ello, utilizando la fe. Permanezca el amor fraternal. No solamente salga, no solamente que lo des, no solamente que lo tengas un día, 2, permanezca. ¿Qué es permanecer? Está ahí. ¿Sí? Ahí está. Simplemente va a permanecer en ti, va a estar en ti, no se va a mudar, ahí va a morar, ahí se va a quedar, ahí va a vivir. El amor fraternal. ¿Sí? Amor fraternal es este. Y este amor es aquí congregación, en la casa, padres, hijos, hijos, padres, cónyuge, cónyuge, ¿sí? Prójimo, prójimo. Primero que nada es puro. Eso deja a la congregación libre de cualquier tipo de codicia o lujuria. Puro. ¿Y qué dice que hagas con él? ¿Qué hace? ¿Permanece? Permanezca. Primero que nada puro. Estamos hablando del amor fraternal. Estamos hablando del amor en todo el género. No lo vamos simplemente nomás a... Es el amor carnal. No, es el amor fraternal en cuanto a cónyuges, padres, hijos, hijas, madres o al revés. Y todo. Primero que nada es puro. ¿Sí? Incondicional. ¿Sí? Segundo es incondicional. ¿Qué significa eso? No espera nada a cambio. Simplemente, ¿sí? Y este es el amor fraternal que Dios está esperando que permanezca. Ahora, aquí no está diciendo si tu cónyuge sigue a Dios o no sigue a Dios, si tus hijos siguen a Dios o no siguen a Dios, si tu prójimo sigue a Dios o no sigue a Dios. ¿Ok? Aquí no estamos únicamente limitándonos, porque entonces caeríamos en el asunto ese de que amas a los que te aman. ¿Sí? Este amor ya está en ti, ya te fue dado, tú lo puedes dar. Como te he dicho antes, son elecciones que Dios realmente te ha dado el privilegio a ti de usar. ¿Entienden lo que es puro? Puro, jamás miras, por ejemplo aquí, somos hermanos, ¿ok? Mayor que hermanos carnales, porque somos hermanos en el espíritu.
Hermanos en la carne no, pero hermanos en el espíritu sí. ¿Qué es mayor? ¿Ok? Somos hermanos en el espíritu porque el hermano carnal nace del mismo padre, de la misma madre o uno y otro. El hermano espiritual nace de Dios. Y es lo bonito. Por ejemplo, aquí de diferentes lugares, bueno, puro mexicano hoy, ¿verdad? ¿Alguno de diferente lado? Oh, ahí está. Oh, ahí está otro, ¿eh? Así. Levanta la mano, man. Bueno, como quiera, nada más así con ese ejemplo. Los nacidos del Espíritu, nacidos de Dios, son hermanos legítimos del Espíritu. Por esta razón, no puede haber codicia con la hermana o el hermano en el Espíritu, porque eso es peor que incesto en el mundo real. ¿Sí? En el mundo real, codiciar a tu familia en la sangre es muy malo. En el mundo espiritual, en la iglesia, no se mira de esa manera. En la iglesia se mira como que, gloria a Dios, o como dice en el rancho, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿no? Es lo que dicen. ¿No entendió? Pero no es así el amor fraternal. El amor fraternal es amor puro y le podemos extender todavía. Ese es el amor con que Dios nos ama. Porque Él no está mirando ya, debido a que antes éramos carnales y vendidos al pecado, por cuanto nacimos de Cristo, ahora somos espirituales, viviendo en cuerpos terrestres, pero espirituales, aliens o extraterrestres si quieres. Entonces, para la gente que no son de Dios, nos miran así, pero para los que somos de Dios, nos miramos espirituales, somos hermanos en el Espíritu, somos hijos de un mismo Padre. Por eso cuando Moisés miró a los hermanos, a los israelitas pelearse, ¿por qué os peleáis? Vosotros sois hermanos. Imagínate si entre hermanos, ¿cómo se mira una peleadera entre hermanos en la carne? Mira bien, es algo que digas de buen nombre, que digas tú, wow, qué bonita familia. Es una peleadera, amén. Nadie quiere ser parte de esa familia. Si en el mundo racional, en el mundo carnal, se mira mal que los hermanos en la carne peleen, ahora ¿cómo va a mirar Dios a los hermanos en el espíritu agarrarse del chongo? Si saben qué es chongo, ¿eh? Cabello así, se agarran, se sacuden. ¿No entendemos? Entonces tú, como hijo de Dios, ya sea que sea un hermano carnal o tal vez no sea un hermano tuyo en la sangre, con todo y eso, tu amor para este o para el hermano carnal o para el que no es tu hermano en la carne sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Esto no es por lo que ellos te hacen o son, lo que tú eres. ¿Entiendes eso? ¿Quieres hacer cambios? ¿Sí? Tiene que. O sea, se tiene que hacer cambios. Porque para que no haya ningún tipo de pleito, ni en la casa, ni en la congregación, ni en la calle. Y aquí no estamos hablando de pequeños roces, ¿sí? Estamos hablando de nada, ni siquiera pequeños roces, ni siquiera desacuerdos. Sí, fíjate el nivel, porque cuando los discípulos estaban en el aposento alto, estaban todos unánimes, de acuerdo. O sea, ellos de alguna manera u otra entendieron que eran de un mismo espíritu.
y se unificaron y ven lo que pasó. Uh-huh. Unidos, en realidad es eso, la unidad es la... Para que suceda perfecto, unidos. Sí, de esa manera. En realidad es la misma unión con el Padre. Nosotros no podemos estar perfectamente unidos con el Padre hasta que nuestro caminar no sea completamente perfecto. Entonces sí existe una unión, pero no es completa. Entonces aquí en la tierra el asunto es igual. Entonces por eso Dios está diciendo que permanezca. Es que si tú naciste de arriba, tú tienes eso. Simplemente tienes que aprender a amar a todo mundo de la manera como Dios te ama a ti. Y eso es trabajo. Eso no es un asunto que tú digas, no, si tú no le juegas bien aquí, si tú no te plantas y te mantienes así que digas que renuncies a ti, no la vas a lograr. Por eso es que este camino es angosto. Simplemente te digo así derecho, no la vas a lograr si tú no renuncias a ti mismo, porque va a ser prácticamente imposible que tú no renuncies a ti mismo y puedas amar a tu prójimo de la manera como Dios te ama. Va a ser imposible. Yo te digo, no te digo nada más así, te digo por experiencia propia. En mi propio caminar, muchas veces, simplemente por causa de lo que aprendí, que el Señor me enseñó, de dónde había salido y hecho, tuve que negar el hombre carnal para que el hombre espiritual siguiera floreciendo. Y eso no quiere decir que una vez nada más viene. Viene y viene y viene. Y entre más tú quieres que este amor salga, más carga se te va a poner. Se te va a poner carga. El prójimo no va a ser amable contigo. Tus hijos no van a ser amables contigo. Tu cónyuge no va a ser amable contigo. El prójimo allá afuera tampoco va a ser amable contigo. Y eso va a ocasionar que tengas cargas en diferentes lados. Pero como dice el güero, it's okay. Ese es el plan. Por eso te había dicho en un momento dado que no estés buscando ser agradado en ninguna manera, porque el hecho de que tú busques ser agradado en alguna manera, eso constituye que el viejo no se está muriendo, se está alimentando. ¿Sí? Simple. Si tú pides un vaso de agua y no te lo traen y te medio desagrada, vamos a suponer no te enoja, pero te medio desagrada, eso ya constituye alimentación al viejo hombre. ¿Sí? Una pequeña orden, una pequeña petición, un pequeño deseo no cumplido y te des por víctima, eso constituye alimentación al viejo hombre. Cuando Dios dijo que era necesario que nos negáramos a nosotros mismos, no estaba jugando. ¿O sí? No estaba jugando. Cuando Dios dijo que no aborrezca su propia vida, no estaba jugando. ¿No entendemos? O sea, no es un juego el Evangelio. Por eso es que se tiene que afirmar cada uno a seguirlo de corazón. Pero yo te digo de esta manera, si no estás buscando una negación completa, el Evangelio para ti no va a funcionar. Al contrario, te vas a convertir en un estorbo para los otros. Y en lugar de ser de bendición, vas a estar siendo de tropiezo. Porque no estás buscando agradar a Dios, sino que simplemente estás buscando agradarte a ti mismo adentro de la religión. Y eso pues no es bueno, porque es mejor amarrarse una piedra de molino y aventarse al mar. Bueno, funciona igual. Imagínate, nacidos del mismo espíritu. ¿Cómo puedes servirle de tropiezo al que nació del mismo espíritu que tú? ¿Cómo puedes? Este puede ser tu cónyuge, tu hijo o tu prójimo.
nacido del mismo Espíritu. Y digas, no, ese no ha nacido. No importa, acá está el otro circulito. ¿Cómo puedes hacerle de tropiezo a aquel que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios? Como quiera no hay escape. ¿No entendemos? Así se tiene que aprender a mirar las cosas. Ya no tienes que estar mirando al prójimo allá afuera como un prójimo que te hace mal, como un prójimo bonito, como un prójimo sexy, como un prójimo que te puede dar placer. Tienes que estar mirando al prójimo como alguien que Dios creó a la imagen y semejanza de Dios o que ha nacido del Espíritu de Dios. Eso es asunto de Dios, quién ha nacido, quién no. Pero para ti es la misma situación, el mismo amor, el amor fraternal para cada uno, el mismo trato para con todos. Porque Dios no tiene diferentes caras, ¿o sí? Dios no trata a uno diferente y a otro indiferente, o trata a uno mejor y a otro un poquito menos mejor. Él ama a todos. ¿Sí? Eso no lo puedes aplicar a la vida cotidiana en cuanto al dinero, porque Dios es Dios y Él da al que quiere dar. ¿No entendemos? Entonces, de esa forma de vida es como Dios está buscando que se obedezca, y pues realmente no son necesarias tantas prédicas. Lo único que se necesita es el corazón y la disposición del mismo, porque Dios dijo, y lo dijo bien claro, que seríamos guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Cada uno puede vivir y puede vivir bien enfrente de Dios. Pero nada más es cuestión de realmente aferrarse a qué quieres hacer. El amor fraternal está bien tirado ahorita, está bien tirado para el piso, porque es más, lo que hoy en día en el cristianismo se conoce por amor, es un amor egoísta, es un amor condicional, es un amor de que me tratas bien, te trato bien, me invitas, te invito, me haces de comer, te doy de comer, pero si me tratas mal, te trato mal. Ese es el amor de los cristianos hoy en día, y esa es la forma de conducta que tú como hijo de Dios tienes que evitar, porque no hay ninguna diferencia. No la hay. ¿A poco el amor que te estoy hablando ahora se ve allá afuera en la forma de conducta del Evangelio, del cual hoy se vive? Así en lo que tú conoces se ve. ¿Sí? Entonces lo que es necesario que se haga es que se busque esta forma de conducta, y por eso te digo, negado a ti mismo, porque si tú estás acá, vas echándole ganas, no, te vas negando y vas amando a todo mundo, y de repente te cansas, ¿qué pasa? Agarrar el arado. Han trabajado con la vaca y vamos al rancho un día. Me ha costado comprar un rancho por ahí y plantar un arado en una yunta de bueyes. Órale. Sí. No te salen los surcos derechos en primera tirada. Vas a tener 1, 2. Tienen que venir días y es lo mismo aquí, tienes que estar duro y dale, duro y dale, duro y dale hasta que te salga, pero no en tu fuerza, ni en tu propia sabiduría, ni en tu propia prudencia. ¿Sí saben cómo hacer eso? ¿Están aquí o estoy hablando nada más? A veces me siento como estoy predicando en la radio. No veo a nadie. ¿Una pregunta? En cuanto al micrófono, lo vamos a limitar únicamente a preguntas, ¿ok? Para que no... es que he mirado cosas raras que no me están gustando y no quiero llegar a redarguirlos abiertamente. Entonces, únicamente preguntas o versículos al respecto, pero para aprender, ¿ok? Nada más, para no abrir la puerta al malo de ninguna otra manera. De por sí anda que se arde. Y luego abriéndosela. Sí, mi pregunta es en cuanto dijo ahorita prudencia, porque ya ve que se dice que hay que ser prudentes, ¿verdad? Uh-huh. Usar la prudencia, pero también luego dice no te recargues en tu propia prudencia. Y dije yo ahí pues... ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿O me recargo o no me recargo? Bueno, no me recargo, no. Ahí dice que no. Pero también te dice ser prudente. También ser prudente. Bueno, lo que pasa es que...
ser prudente es bueno. Pero vamos a decir, tú aprendes que la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿no? Tú aprendes la diferencia entre lo santo y lo profano. El Señor te enseña, esto es santo, esto es profano. Por ejemplo, el cotidiano, ¿no? La mentira. Entonces, el Señor te enseñó, la mentira es mala, la verdad es buena. Está bien. Luego, ya te enseñó, pasan los días y tú ya sabes que la mentira es mala y la verdad es buena. Pero el transcurso de los días ocasionó que tú ya no digas mentiras y te refrenes de decir mentiras por lo que sabes. Porque te fue dicho, no digas mentiras. ¿Sí? Entonces tú no dices mentiras porque tú sabes el mandamiento y te abstienes de decir mentiras por el mandamiento y en tu propia fuerza. No te abstienes de decir mentiras por medio del Espíritu en ti. Mira la diferencia. Más o menos. Más o menos. Es que hay una cosa es que te enseñen el mandamiento, eso siempre va a ser por el Espíritu. Y otra cosa es que tú obedezcas el mandamiento por la sabiduría o el conocimiento que tienes del mismo. Es como los israelitas se recargaron en su prudencia porque sabían lo que tenían que hacer y ¿qué les terminó haciendo? Cuando vino la verdadera palabra, ni siquiera la conocieron porque no había relación entre la palabra que ellos estudiaban y la palabra viva, porque aunque no, entre comillas, era la misma, no la obedecían en el espíritu, sino en la carne. Dale el micrófono otra vez. Entonces, ese es el asunto de recargarse en su propia prudencia, es recargarte aún en los mismos mandamientos ya cuando lo sabes, pero estos no son obedecidos por el Espíritu. ¿Sí pueden mirar cuando no son hechos por el Espíritu? Cuando tú los haces en tu carne, los haces porque sabes, no los haces porque te deleitas. Para mí la forma más eficaz de describir la diferencia entre obedecer en la carne y obedecer en el Espíritu, cuando tú obedeces en el Espíritu tienes deleite en lo que haces. Cuando tú obedeces en la carne, tal vez lo haces porque es lo que tengo que hacer, si no, no lo hacía. ¿Sí? O tal vez simplemente lo haces, pero no hay deleite. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a obedecer a Dios por el Espíritu y obedecerlo en la carne. En la obediencia a Dios en la carne, no deleite. Obediencia a Dios en el Espíritu, dulce es a mi paladar tu palabra. ¿Sí? ¿Cuál era la otra? La otra es en cuanto a la fe que mencionaba al principio, de que yo tengo fe, espero en el Señor, o sea, creo que Él es mi proveedor, pero después, como me recargo mi propia prudencia o nada más creo que el Señor es mi proveedor. Si tú crees, bueno, la diferencia sería, vamos a decir. Quiero usar fe. Tú tienes fe y crees que Dios es tu proveedor. Ok. Pero si tú no utilizas la fe y tú crees que Dios es tu proveedor, tú vas con tu prójimo a pedirle prestado o que te dé. ¿Sí? Si tú crees que Dios te proveerá y Él quiere usar a tu prójimo, sin que tú le digas al prójimo, el prójimo va a venir. Muchas gracias, Dios eterno, por tu santa palabra que nos has dado ahora. Gracias, porque en tu bendito amor y tu misericordia nos sigues hablando, e instruyendo y guiando. Señor, construyendo nuestros corazones hasta que cada uno de todo corazón decida buscarte y buscarte a ti, el único dador de la vida. Señor, te encomiendo mi vida, la vida de tu pueblo, la vida de estos pequeños, para que tú los guardes, mi Rey, como la niña de tus ojos, para que ellos se mantengan en tu santidad, en tu protección, allí donde tú, Señor, los mantienes seguros a cada uno. Te doy gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de esos pequeños y te los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
El Espíritu de gracia sea con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.